a saludar al doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado nacional contra la influenza, para que nos explique. Alejandro, ¿qué es eso del virus del camello? No puede ser que no me puedo despedir de ti porque otra vez sale uno de estos temas. Claro. Yo creo que hay una confusión ahí porque, digo, todo puede ser, pero el que le llaman virus del camello, que causa una enfermedad muy grave, que es el virus, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, es una enfermedad que se conoce desde 2012, ahí en la península arábiga, pero es una enfermedad de una mortalidad muy alta. Yo creo que ahora dieron por hecho que se trataba de ese virus por haberse originado la enfermedad allí en la península arábiga. Pero yo creo que no tiene que ver con el virus del camello. El virus del camello es un coronavirus muy grave y más bien debe tratarse de o influenza o COVID habitual, que debe estar ahora muy activo. Si hubiera sido ese virus del camello, que es el virus que se conoce como el MERS, o virus del camello, ya se hubiera pronunciado la Organización Mundial de la Salud, porque es un virus de alta peligrosidad y de alta potencialidad de pandemia. Todo se parece más o menos los síntomas, temperatura, por supuesto, las afectaciones, o más o menos cuáles son esos síntomas que en este momento están sufriendo los seleccionados de Francia, pero pues hay que ponerle atención todo el mundo. Sí, mira, hasta donde sé es un cuadro parecido a la influenza, lo cual quiere decir que algunos de ellos deben tener tos, fiebre y un poquito un cuadro gripal o catarral. Eso es muy difícil de distinguir, por ejemplo, de un COVID o del mismo síndrome respiratorio del Medio Oriente, del MERS o del virus del camello. Yo creo que, insisto, debe ser influenza o COVID. No creo que se trate de este virus del camello. ¿Cómo se contagia? El virus de influenza y el SARS y COVID-19 se contagian, ya sabemos, por el aire, sobre todo a largas distancias en lugares cerrados. El virus del camello, que es el virus, es un coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, se contagia precisamente de los camellos, pero una vez que se contagia de un camello a una persona, esa persona sí puede transmitir a otras personas. Pues ya se ha demostrado, por ejemplo, en un brote que hubo en Corea del Sur por ahí de 2015, donde se infectaron cerca de 200 personas, de una persona que venía de Arabia, donde lo había adquirido seguramente de un camello. Pero otra vez, si se tratara de ese virus, seguramente ya en estos momentos la Organización Mundial de la Salud estaría solicitando pues casi que poner en cuarentena a Qatar. ¿Verdad? No creo que vaya por ahí la cosa. ¿Qué tienen que hacer las autoridades, tanto en Qatar, por supuesto, como a nivel mundial? ¿Qué reservas? Porque no puedes descartar, pero tampoco puedes afirmar. ¿Cuál sería el procedimiento? Yo creo que, por ejemplo, la gente que venga de Qatar, y yo sé de varias personas que han llegado de enfermas de Qatar, porque me lo han comentado ahí en las redes sociales, pues hacerse una prueba para ver si se trata de influenza o de COVID. Y si no, pues buscarle, ¿verdad? Porque habría que ver si se trata de alguna otra enfermedad. Pero yo creo que la mayoría van a ser influenza o COVID. ¿Y alguna restricción médica, algo como para ir aislando, no sé si al salir o de Qatar o al ingresar a los diferentes puertos antes de llegar, por ejemplo, a México o al país que vayan? Sí, yo creo que, habría que tener las mismas precauciones que estamos teniendo. Aquí con una precaución especial, pues que se está diciendo una cosa, ¿no? Yo diría que invitar a esas personas a hacerse una prueba. Hay ahora pruebas muy buenas que identifican en la misma prueba COVID e influenza, así se pide. Prueba de COVID e influenza, prueba molecular, antes te la reportan el mismo día, y si es uno de esos dos, pues no pasa nada. Ahora, si no es ninguno de esos dos, pues entonces sí, habría que empezar a buscarle. Me parece que no, pero mantenerse aislados, desde luego, quien viniera enfermo, ventilar los espacios cerrados, evitar el contacto con personas que estén sanas. En varios medios internacionales, sobre todo, lanzaban esta alerta, llamando a que no se vuelva un caos, que no haya un problema mayor donde no lo hay, pero sí alertando sobre el potencial contagio de influenza, de COVID o lo que llegue a suceder. Sí, mira, debe ser, como te digo, lo más probable es que se trate de influenza o de COVID. También hay algunos medios, yo estuve revisando hoy portales de noticias internacionales que dan por un hecho que es este virus del camello,
el MERS, pero yo creo que simple y sencillamente no están entendiendo las cosas, porque insisto, ya se hubiera pronunciado la Organización Mundial de la Salud y no es el caso. Entonces, hay que tener cuidado con lo que uno lee. Yo creo que siendo objetivos hay que decir, bueno, a ver, si alguien viene con alguna manifestación con síntomas del Medio Oriente, pues primero aislarse y luego tratar también de buscar la manera de hacerse una prueba para determinar si se trata de COVID o influenza, solicitar consulta médica, qué sé yo, y si no se encuentra COVID ni influenza, bueno, pues entonces habría que sospechar otra cosa, pero insisto, me parece que es poco probable. Para concluir, ¿le vas a Argentina o a Francia? No soy ahora muy futbolista, pero yo prefiero que gane los americanos, que gane Argentina. Y Muy si no, bien. pues tampoco a desgarrar las vestiduras, no pasa nada. Muchísimas gracias, Alejandro Macías, como siempre. Un gusto. Gracias, Yoli, cuídense, buenas noches. Buenas